Entonces vamos a ver, 3 capítulo 2. Solo déjenos aquí terminar un procedimiento y ahorita arrancamos. Sí miran la pantalla, ¿verdad? ¿Sí ven la pantalla? Ok, Sí, correcto. hermano. Muy Sí, bien, miramos. muy bien. Entonces vemos que en el capítulo 1, versículo 3 de este libro de Amós, examinamos esos mensajes proféticos del juicio de Dios. Óigalo. Mensajes proféticos del juicio de Dios contra las naciones vecinas de Israel. Eso vimos en ese capítulo 1, versículo 3 y otros versículos. Y esas naciones que estaban vecinas a Israel eran Siria, Filistea, Fenicia, Edom y Amón. Son 1, 2, 3, 4, 5. Y todavía vamos a ver ahorita otra ciudad que no aparece en ese listado, porque no está dentro de ese capítulo número 1, sino que aparece en el capítulo número 2. Son tres más que van a aparecer. Te dice, hoy vamos a ver el último de esos mensajes proféticos. Y ese último mensaje está dirigido, hablando de naciones vecinas, contra Moab. Y está en el capítulo 2, versículo 1 y 3, del 1 al 3. Y vamos a iniciar la segunda gran división de esta profecía de Amós, que se titula El juicio contra Judá e Israel. Si así aquí tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Moab 6, Judá y Israel 7 y 8. 8 juicios. O sea, primero el Señor hizo juicio contra las ciudades vecinas y dejó para el final el juicio contra el pueblo de Dios. Y este juicio contra Judá e Israel abarca desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 6, versículo 14. Si ustedes se dan cuenta, en 6 ciudades vecinas apenas se usaron 2 capítulos, un capítulo y 4 versículos de segundo. Pero contra Judá y contra Israel es desde el 2 hasta el 6, 4 capítulos. Quiere decir que lo que Dios tenía que decirle a su pueblo era mucho más grave que lo que se le había dicho a las naciones vecinas. Pero cuando uno analiza este libro, se da cuenta que estas naciones vecinas le causaron serios, pero serios problemas a Israel y a Judá. Y ahora viene el juicio directo de Dios hacia ellos. O sea, ellos han estado sufriendo las consecuencias de su desobediencia a través de esas 6 naciones vecinas. Quiere decir que Dios estaba sumamente disgustado contra su pueblo. Algunos han calificado a Amós como el profeta de la condena, pero él solamente lo que estaba haciendo era advirtiendo a los pueblos en cuanto a las desgracias hacia donde se encaminaban. Lamentablemente el ser humano somos así. Podemos oír las profecías y no les damos la importancia de vida. Pero Dios va a hacer el juicio con todo el rigor con que lo anuncia. Querramos atender su palabra o no, el juicio va a llegar, porque en esas 6 naciones vecinas el juicio llegó de una forma terrible, al punto de que algunas de esas ciudades hasta el día de hoy ya no existen. Y era parte del juicio de Dios en cuanto a estas naciones vecinas. Te dice el versículo 1 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová. Y nuevamente usa Amós la expresión, por 3 pecados de Moab. Y por el cuarto, no revocaré su castigo.
Ya vimos que esta expresión 3 pecados y el cuarto quiere decir que la copa de la iniquidad de estas naciones se había llenado con 3 pecados. Y ahora el cuarto pecado estaba haciendo que la copa rebalsara de iniquidad de estas naciones. Y entonces dice el Señor que como esa copa de Moab ya está rebalsada, Él no va a revocar el castigo. Revocar es anularlo, ¿ah? Hermano, si nos oye hermano Juan Carlos, que debe usar mucho este término, revocar, si conecta su micrófono. Claro que sí, pastor. Sí. Revocar es parte de dejar sin efecto algo en relación y específicamente, y lo voy a enfocar a una sentencia. Puede ser de que en primer grado alguien resuelva de una manera y ante una inconformidad el juicio pase a otra instancia y el juez superior, el tribunal o la sala de apelaciones o la corte revoca esa resolución y enmienda lo que se tenga que hacer, corrige lo que se tenga que hacer y revoca esa primera e inicial resolución. O sea, sería algo como anula. Pero puede Así es. revocar como puede no revocar, También, dependiendo de las pruebas. debemos, eso sí es de advertirlo, pero básicamente y enfocado en relación a revocar es dejar Sí, sin efecto, anula, más que todo, como dice el pastor. correcto. Entonces aquí el Señor está diciendo que no va a anular el juicio a Moab, ¿verdad? Y uno se preguntaría, ¿por qué el Señor no va a revocar ese juicio? O sea, que podría haber alguna circunstancia por la cual Dios podría revocar el juicio, pero está siendo categórico, Él está diciendo que no va a anular ese juicio. Y la razón es porque Moab quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Pareciera algo intrascendente, y máxime si uno considera el caso de que a Edom también se le había anunciado juicio. En lo que vimos en el capítulo 1, apareció Edom, ¿se recuerdan? Donde también el Señor le dijo que por 3 pecados y por el cuarto no iba a revocar el castigo a Edom. Pero ahora el Señor está como cobrándoselas a los moabitas lo que hicieron con Edom. Y lo que hicieron con Edom los moabitas fue que quemaron los huesos de rey Edom hasta calcinarlos. Eso fue del desagrado de Dios. Como se habla de los moabitas, entonces aquí tengo yo la pregunta. ¿Quiénes eran los moabitas? Alguien enciende su micrófono y me dice. Hermano Walter. Los moabitas, ¿no? Los moabitas, ¿quiénes eran los moabitas? Eran enemigos de Dios, no los querían del pueblo de Israel. Perdón, no le oigo. Si alguien más habla, mejor apague su micrófono y esperemos que hermano Walter hable porque no oigo cuando se mezclan las dos voces. ¿Quién dice usted, hermano, que son los moabitas? ¿Son los? Ahorita va Enemigos del pueblo de Israel. De Israel. ¿Sí? Enemigos. Pero específicamente, ¿cuándo surgen los moabitas? ¿Dónde se originan los moabitas? Hermana Carmencita quiere, Carmencita de Ramírez, creo que quiere la palabra. Eran descendientes por el incesto de la hija mediana de Lot, pequeña, perdón, de la hija pequeña de Lot. La hija mayor. Mayores. La hija mayor de una relación incestuosa con su padre Lot. Ahí surgieron los moabitas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, tienen que ver con los israelitas, ¿verdad? Porque de Lot, si uno sigue la descendencia, ahí va a aparecer el pueblo de Israel. Entonces, los moabitas eran aquellas personas que descienden de ese acto incestuoso de Lot con su hija, la mayor.
Entonces, los moabitas eran descendientes de Lot y su hija mayor, según Génesis 19:37, lo que estamos hablando. Amós fue un gran predicador. El comentarista dice que no hubo otro como él. Pero uno podría decir, bueno, ¿y Juan el Bautista? Juan el Bautista fue bien severo en sus mensajes también. Pero la diferencia es que Amós, como orador, usó expresiones poco comunes. Y bueno, ya lo hemos estado viendo. Habían muchas transgresiones ante Dios y como era habitual en él, solo mencionó específicamente uno de ellos, el cuarto pecado. Aquí la acusación contra Moab fue que luego de vencerlos en la guerra, o sea, Moab con Edom, quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. El juicio contra aquel pueblo fue por haber demostrado tener un terrible espíritu de venganza. Ese es el trasfondo de esto. Tenían los moabitas un terrible espíritu de venganza en contra de Edom. Y por eso quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Entonces dice el versículo 2. En el 1 está el juicio y en el 2 está la sentencia. ¿Qué va a hacer? Entonces el Señor le dice a Moab, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot. Los palacios de Keriot. Keriot era una ciudad importante de los moabitas y parece ser que era la capital de Moab. Y entonces era un centro también de mucha idolatría. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Moab por medio del profeta Amós es que le va a prender fuego a la ciudad y que va a consumir los palacios. Claro que el Señor no iba a agarrar una antorcha, iba a llegar a prenderle fuego a los palacios. Iba a usar a un personaje que lo usó durante todo ese tiempo. Y lo vamos a ver. Dice, y morirá Moab con tumulto. Mire el grado de sentencia que está dando el Señor aquí. Morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Aquí nos llama la atención la frase morirá Moab en el tumulto. Es decir, que Moab terminaría como nación y que iba a terminar de golpe, de un solo, repentinamente. Este orgulloso pueblo sería llevado a la misma extinción más tarde por el rey Nabucodonosor. Todas estas naciones que hicieron todo ese daño a Israel fueron extinguidas, muchas de ellas, por este mismo personaje, Nabucodonosor, o sea, Babilonia. A partir de ese momento, ya no pudieron encontrarse moabitas. A partir de cuando Nabucodonosor los invadió y los destruyó, ya desaparecieron los moabitas. Se estaba cumpliendo la profecía. Keriot, lo que hablamos, es una ciudad importante de los moabitas, bien sea como capital o como centro de culto de idolatría. Pero hay algún aspecto interesante de Moab. Porque es interesante destacar que muchos años antes y de esta nación, o sea, Moab, tan pagana, salió una mujer muy hermosa, una mujer muy tierna que se llamó Ruth, que llegó a ser la esposa de Booz. Y ella figuró en la línea de descendencia que conduciría hasta Jesucristo, de Moab. Resultó significativo que procediera de un pueblo como Moab. Este pueblo era realmente pagano. Ruth reveló, aquí en este libro Ruth, reveló lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de un creyente si éste permite que esa gracia actúe en su vida.
Lamentablemente, unos años después, Moab llegó a esta situación y el Señor desapareció la ciudad y sus habitantes. Pero quedó una descendencia de Ruth, que se convirtió finalmente en el nacimiento del Señor. Entonces dice el versículo número 3. Siempre parte la sentencia contra Moab. Y quitaré el juez de en medio de él. En ese periodo que Amós está profetizando, tanto en Israel como en Jerusalén, ya no era la época de los jueces. No era la época de los jueces. Pero el Señor dice que va a quitar el juez. Uno se pregunta, ¿y qué juez? Porque uno busca en la Biblia y no encuentra un juez ahí en Moab. Y dice, y mataré con él a todos sus príncipes. ¿Puede un juez tener príncipes? No, ¿verdad? Los príncipes son descendientes de un rey. Entonces, lo que está diciendo es que en este caso, la palabra habla de juez, porque en ese tiempo, el rey hacía las veces de juez. Y entonces Dios está diciendo que va a matar al rey y a sus hijos. Y así lo dice Amós, dice Jehová. O sea, si el Señor dijo, se va a cumplir. No en el momento, en el instante, pero con el correr del tiempo, Dios iba a ejecutar su juicio. Juez dice una posible alusión al rey, quien también era designado con frecuencia como el juez de la tierra. Versículo 4. Hasta aquí llegó Moab, al versículo 3. Ahora miremos el versículo 4. Aquí va a empezar con Judá. Y vuelve Amós a usar la misma expresión. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto exactamente lo mismo. Sin embargo, el por qué el Señor no va a revocar su juicio contra Judá, esto llama mucho la atención. Porque ya Judá no era una de las naciones vecinas de Israel. Judá era, digamos, algo muy apreciado por Dios. Porque en Judá en Jerusalén era donde estaba el templo de Salomón. Y dice, y no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley de Jehová. Parece una cosa muy simple. Menospreciar es despreciar. Despreciar la ley de Dios. Ese fue el terrible pecado que cometió Judá, haber despreciado la palabra de Dios. Y cuando se habla de despreciar la palabra de Dios es no tener en cuenta la palabra de Dios y actuar de acuerdo con nuestras costumbres o tradiciones o formas de vida. Y además dice que no solamente despreciaron la ley de Jehová, sino que también no guardaron sus ordenanzas. Aquí la palabra guardar es no cumplieron con sus ordenanzas. Entonces, no cumplieron ni la ley ni las ordenanzas, que son 2 cosas diferentes. Dice, y les hicieron errar sus mentiras. Judá, el pueblo escogido de Dios, les hicieron errar sus mentiras. Y uno creería también que la mentira no es algo trascendental. Sin embargo, cuando vemos en el libro de los Hechos a una pareja de esposos, Ananías y Zafira, el pequeño problema que ellos cometieron, por lo cual Dios los mató, fue una mentira. Una sola mentira. Y Dios los mató. Ustedes saben la historia de Ananías y Zafira. Y aquí Judá estaba en esa situación. Les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales, o sea, de las mentiras, anduvieron sus padres.
O sea, llevaba generaciones de que el pueblo de Judá se había vuelto un pueblo mentiroso. Había despreciado la ley de Dios y no habían guardado sus ordenanzas. La razón para un juicio más severo para los de Judá era bastante obvia. Más severo. Y esto quiere decir que el privilegio trae mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. A mayor luz de revelación que uno recibe, corresponde una mayor responsabilidad ante Dios. No ante el pastor, no ante los líderes de la iglesia. Es una responsabilidad delante de Dios. Es evidente que nosotros somos más responsables ante Dios que aquellos a quienes les ha resultado imposible leer la Biblia y que no están escuchando en absoluto la palabra de Dios. Para ellos es de menor grado su responsabilidad delante de Dios. Para nosotros es mucho más, va a ser mucho más delicado si caemos en esa situación. Despreciar o menospreciar la palabra de Dios, no guardar sus ordenanzas y ser practicante de mentiras. Eso nos va a llevar a una situación terrible, porque podemos decir, ok, yo estoy de acuerdo, no estamos viviendo bajo la ley, pero estos libros del Antiguo Testamento contienen principios bíblicos que son aplicables en todo tiempo, no importa la dispensación que estemos. Los principios bíblicos se mantienen a través de todas las dispensaciones. Y aquí hay un principio bíblico, o por lo menos uno, porque hay más de uno. Mire este versículo, Mateo 10:15. Habla el Señor y dice, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Por eso digo que a mayor revelación, mayor responsabilidad. Y no importa el tiempo. Cuando llegue el tiempo de Dios, veremos que la palabra se va a cumplir. En algunos casos ya se ha cumplido. Aquí destacamos la frase, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas. Y los hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Esta frase resumió en pocas palabras, esta frase resumió en pocas palabras lo que a los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel les llevó muchas páginas expresar. O sea, Amós contiene algo muy resumido. Lo que los profetas, estos mayores, lo expusieron en muchas páginas, Amós en 2, 3 versículos va al grano y comenta y dice lo que va a ocurrir. Dios juzgaría al reino del sur. La pregunta es, ¿y por qué? Porque ellos no obedecieron sus mandamientos y despreciaron las leyes de Dios. Se oye fácil, se oye sencillo, se oye intrascendente, pero en nuestra relación con Dios, esto tiene consecuencias nefastas, ¿verdad? Dios no juzgó a ninguna de estas otras naciones en base a lo mismo. Yo les voy a mostrar ahí una tablita que les preparé, una tablita de qué fue lo que hicieron estas 6 naciones por las cuales Dios las juzgó. Pero a ninguna de ellas las juzgó por haber desobedecido su ley. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada ni a los sirios, ni a los filisteos, ni a Fenicia, ni a Amón, ni a Moab, ni a Gaza. A ninguno de ellos les fue dada la ley. Entonces, el Señor no los juzga a ellos por haber despreciado o menospreciado la palabra de Dios, porque ellos no, para ellos no era la ley. Pero la ley sí era para Judá y era para Israel. Entonces, para ellos el juicio es en base a eso. El Señor juzgó a estas naciones por ciertos pecados específicos que son comunes a las personas como seres humanos. Como esas otras naciones ni poseían la ley de Dios con esa ley.
pero Judá e Israel no se iban a escapar. Aquí está el resumen. Resumen de razones de los juicios de Dios a las naciones en el libro del profeta Amós. Asiria, o sea, Damasco, la juzgó por trillar a los de Galaad. ¿Se recuerdan que lo vimos? A Filistea, o sea, Gaza, la juzgó por llevar cautivo a Israel y entregarlos a Edom. A Fenicia, o sea, Tiro, los juzgó por no acordarse del pacto de hermanos y entregar a los israelitas a Edom. A Edom, o sea, Esaú, los juzgó por perseguir a espada a su hermano y haberle robado y por su rencor en contra de ellos. A Amón, o sea, Lot con la hija menor. Estos fueron los que abrieron los vientres de las mujeres que estaban encinta, las mujeres de Galaad. Fíjense que ahí en ese caso en los que vamos viendo, todos son en relación a Israel. O sea que Israel sufrió las consecuencias de los ataques que tuvo de estas 6 ciudades. Pero ahora venía el juicio directo para ellos. Pero sigamos, el quinto decíamos Amón, los juzgó el Señor por haber abierto los vientres de las mujeres de Galaad que estaban encintas. El sexto, o sea, Moab, que lo acabamos de ver, que es Lot con la hija mayor, por quemar los huesos del rey de Edom y calcinarlos. Pero a Judá, el reino del sur, por menospreciar la ley de Jehová y no guardar sus ordenanzas. Hice esa tablita porque creo que eso nos da una idea más clara, porque hemos venido viendo versículo por versículo y a veces se nos olvida el que vimos el anterior, qué fue lo que pasó con Siria, qué pasó con Filistea. Aquí está el resumen, para que veamos y podamos comparar, ¿verdad?, las razones por las cuales el Señor juzga, ¿verdad? Y estamos viendo que juzga a las naciones del mundo, pero juzga también a su propia nación. Lo que quiere decir, y hemos dicho siempre, que Dios gobierna en todo el universo. No porque no sean el pueblo de Dios, Dios no va a juzgar. De hecho, el periodo de la gran tribulación es un juicio contra todas las naciones, según se ve en capítulo 25 de Mateo. Y octavo, Israel, o sea, el reino del norte, que lo vamos a ver un poquito más adelante, lo va a juzgar el Señor por vender por dinero al justo. Miren lo que hacían estas gentes de Israel. Vendían por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Suena ridículo, pero el juicio de Dios les llegó en una forma terrible, terrible. Entonces, veamos el versículo número 5. Dice: prenderé por tanto fuego, otra vez fuego, y cuando se habla de fuego se habla de juicio. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y recordemos qué fue lo que hizo Nabucodonosor. Le prendió fuego al templo, y adjunto al templo estaba el palacio del rey. Y ahí le prendieron fuego a todo. O sea, el juicio se cumplió, la profecía se cumplió. Como los demás profetas, Amós mencionó una y otra vez que habría un juicio por fuego cuando el rey Nabucodonosor avanzó contra la ciudad, incendió a Jerusalén completamente, le prendió fuego. Sin embargo, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur se encontraban en estado de guerra entre sí la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo estos reinos del norte y del sur fueron enemigos y eran lo mismo, eran las 12 tribus. Por lo tanto, cuando el profeta Amós comunicó su mensaje de juicio contra el reino del sur, todos los presentes debieron asentir en conformidad porque estaban de acuerdo en que Dios debería juzgar a Jerusalén y a Judá. O sea, lo del reino del norte, o sea, Israel con 10 tribus, se alegraron cuando oyeron que el profeta Amós estaba profetizando en contra del reino del sur.
y ellos estaban de acuerdo en que los juzgaran. No sabían que detrás de ellos el juicio venía para ellos también. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel. Ya vimos que Judá, Israel son 2 cosas diferentes. Judá es el reino del sur con 2 tribus. Israel es el reino del norte con 10 tribus. Dice que por 3 pecados y por el cuarto tampoco le iban a revocar el castigo. ¿Por qué? Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Ridículo, ridículo. Amós estaba proclamando estos mensajes en Betel. Recuérdense que él había llegado a Betel. Estaba Betel, Gilgal y Dan. ¿Se recuerdan? Y ahí habían templos que eran del reino del norte, que surgieron cuando Jeroboam formó ese reino, dividió el reino de Israel, lo dividió y se llevó 10 tribus. Y para que los israelitas no llegaran a Jerusalén a adorar al templo, les construyó sus propios templos. Y Betel era un centro, un lugar donde los del reino del norte llegaban a adorar. Pero Jeroboam lo que les había levantado en el templo era un becerro de oro. Y estos israelitas del reino del norte llegaban a adorar al becerro de oro. Y en este momento, Amós está en Betel y está profetizando, está dando esta profecía. Más adelante vamos a ver la reacción del rey y de los sacerdotes. Ya algo comentamos la vez pasada en contra de Amós. Dice, estaba hablando en la capilla del rey, o sea, en el templo. Creemos que cada vez que se levantó para hablar, tomaría como tema a una de esas naciones y pronunciaría el juicio de Dios sobre ella. O sea, Amós fue profetizando una nación, a la siguiente vez otra nación, a la siguiente vez otra nación, hasta que terminó su profecía. Y los de Betel estaban escuchando. Betel era el reino del norte. Ellos estaban encantados porque empezó Amós profetizando en contra de Siria. Felices los del reino del norte. Luego profetizó contra los filisteos. Más felices los del reino del norte. No sabían que en la cola venían ellos también. Entonces dice, estaba hablando en la capilla del rey. Creemos que cada vez que se levantó para hablar, tomaría como tema a una de esas naciones y pronunciaría el juicio de Dios sobre ella. Y en ese momento en que mencionó incluso a Judá, se estaba acercando mucho al pueblo en el que se encontraba, o sea, Israel, donde estaba el reino del norte. Pero, ¿qué habría de decirle al reino del norte? Comenzando con el versículo 6, el profeta hablaría al reino del norte. Betel era la ciudad en la que el rey adoraba. Y así el profeta Amós iba a comenzar a hablar del pecado del reino del norte. Ya no hablaría sobre los pecados de los moabitas, sino de los pecados del reino del norte. Ellos también tenían la ley de Dios y habían sido enseñados de acuerdo con los 10 mandamientos de Dios. Dice aquí, así dice el Señor, debemos ponernos en pie ante el púlpito, trayéndolo a nuestro tiempo, para hablar únicamente la palabra de Dios. Los púlpitos no son para que pasemos a contar nuestros testimonios, nuestras experiencias, chistes y un montón de cosas que vemos el día de hoy. El púlpito debe usarse para hablar únicamente la palabra de Dios y no nuestras experiencias. Lo que la palabra de Dios tiene que decir debería ser la base de todo ministerio ante el púlpito y la congregación. Y precisamente esto fue lo que hizo Amós. Y todos los mensajes de Amós fueron mensajes de juicio. Por eso le decían que era el profeta de juicio, ¿va? Pero era el momento en que Dios iba a actuar y que iba a dar la recompensa a todas las ciudades por lo que había ocurrido en los años anteriores.
Aquí dice nuevamente, así ha dicho el Señor. Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Habían más transgresiones que estas. Y Amós las mencionaría. Iba a tratar el tema de la ley de Moisés. No hablaría de los 10 mandamientos, como lo hizo con Judá, sino que se ocuparía de las leyes de Moisés, o sea, las ordenanzas, que tenían que ver con la vida diaria de las personas. Hasta ahí en ese momento, que lo vamos a ver más adelante, él iba a mencionar esto a los del Reino del Norte. Entonces la pregunta es, ¿por qué hablaría de las leyes de Moisés? Por 2 razones. Primero, porque vendieron por dinero al justo. Y eso estaba normado en las ordenanzas. Y al pobre por un par de zapatos. Las 10 tribus del norte tenían la ley de Moisés, pero estaban cometiendo los mismísimos pecados que las naciones vecinas. En primer lugar se mencionó el maltrato a los pobres. Al leer este libro veremos que Amós tuvo mucho que decir sobre los pobres. En su capítulo 4 y versículo 1 leemos: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed de beber. Me come la lengua por comentarles esto, pero no lo voy a hacer. Lo vamos a dejar hasta que lleguemos al capítulo 4. Pero solo quedémonos con la idea que cuando el profeta dice en ese capítulo 4, oíd esta palabra, y se dirige a las vacas de Basán. No son las vacas que nosotros conocemos que están en los campos comiendo monte y rumiando. Porque estas vacas, dice, oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos. Y dicen a los señores, traed de beber. Cuando lleguemos al capítulo 4 lo vamos a comentar. Y va a ser impresionante. Creo que en la Biblia ningún otro profeta habló a estas personas con expresiones un poco burlescas y tal vez ofensivas. Pero recordemos que es Dios mismo, porque le dice, oíd esta palabra. Y Dios le había dicho que dijera eso. Bueno, la única esperanza de los pobres se encuentra en el Señor. Así que quedó claro que Dios juzgaría a esta nación aquí por tratar mal a los pobres. Él les había dado varias leyes sobre este tema y mencionaremos simplemente una, registrada en Deuteronomio 16:19, que dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos, de los pobres. Dios entregó esa ley para proteger a esa clase social. O sea, básicamente este Deuteronomio 16:19 se está refiriendo a los jueces, a los que debían de impartir justicia. Y decía la vez pasada, qué bueno sería reunir a todos los jueces de todo el país y hablarles de esto, para que sepan lo que les espera. Porque todo lo que han hecho, están haciendo y van a seguir haciendo, no tendrá perdón de Dios. Se los va a cobrar el Señor, porque no perdonó a Israel, no perdonó a Judá. El juicio se llevó a cabo. Si bien es cierto, perdonó un remanente, solo un remanente, pero la mayor parte tuvieron que sufrir el juicio. En aquellos días, un hombre podía ser absolutamente inocente, pero su adversario podía hacerle llegar dinero al juez para recibir un veredicto favorable. Miren, esto es tan actual y estamos hablando de ya más de casi 4,000 años. Y el hombre sigue en ese círculo vicioso cometiendo los mismísimos pecados. Por eso decimos que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla.
Y miren, aquí estamos viendo el texto de este capítulo 16 de Deuteronomio. ¿Qué es lo que vemos casi a diario en la mayor parte de juzgados? No digo que todos, porque hay sus buenas excepciones, ¿verdad? Hay jueces que realmente actúan de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la ley y de acuerdo con la palabra de Dios. Pero no es así con todos. Versículo 7 dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo, vea esto, qué terrible, Amós 2:7, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. El hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Algo que podría verse el día de hoy como una tradición en algunos pueblos, como una costumbre, no se da cuenta la gente de lo terrible que están cometiendo. Hablaba yo hace unos días con un abogado de renombre de aquí de Guatemala y me decía que él tuvo la oportunidad de darse cuenta en algunos juzgados cómo en algunos lugares del interior de la República existe la costumbre. Oiga, la costumbre, y eso está en las leyes y hablan del derecho consuetudinario, en ese sentido, de que el padre es el primero en tener relaciones sexuales con la hija. Es exactamente lo que Amós 2:7 está diciendo aquí. Porque está hablando de la misma joven. En esas poblaciones ocurre esto. Claro que tiene otras aplicaciones también. Por ejemplo, los jueces ricos, egoístas y codiciosos no eran imparciales al aplicar la justicia. Inclinaban la balanza por dinero a favor del corruptor. Podemos afirmar que Dios juzga a las naciones por la codicia, que es la idolatría de nuestro tiempo. Y este versículo 7 continúa diciendo, y tuercen el camino de los humildes. La justicia estaba siendo dejada de lado para perjudicar a las personas pobres, dóciles y pacíficas. ¿Por qué? Porque ellas no protestaban. Ellas no denunciaban esta injusticia. Los pobres y humildes no estaban siendo tratados con justicia en Israel. El hijo y el padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Aparentemente, el profeta estaba hablando acerca de una sirvienta o de una esclava. Y tanto el padre como el hijo tenían relaciones con ella. Mire el cuidado de Dios para alguien como un esclavo. Y Dios dijo que el adulterio profanaba su santo nombre. Tenemos que decir que la inmoralidad de nuestro tiempo no es diferente a la de los israelitas de ese tiempo. Los israelitas ya estaban practicando y Dios dijo que la detestaba. El profeta Amós no iba a ser un personaje popular por profetizar y censurar este tipo de actitudes, porque era la práctica de mucha gente de ahí de Israel. Entonces era una bomba que estaba explotándoles en la cara a mucha gente cuando el profeta estaba predicando esto, profetizando esto. Él se puso de parte de los pobres y condenó las injusticias que ellos sufrían, así como también condenó la inmoralidad. Mire qué grado de inmoralidad estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Ahora veamos algunos actos, prohibidos por Dios. Levítico 18:6. Nadie debe llegarse a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Aquí dice,
Aquí puede ser la hija, puede ser la tía, puede ser la prima, puede ser la parienta. Dice, nadie debe allegarse a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Lo dice clarito, Levítico 18:6. Y eso era lo que estaban cometiendo los israelitas, lo que estaban haciendo. Y no solamente con sus familias, sino que si lo hacían con sus familias, ¿cómo no lo iban a hacer con las esclavas? ¿Verdad? O la muchacha que les servía. Amós 2:8. Sobre las ropas empeñadas, mire todos los pecados que Dios le está señalando a Israel. Este ya es otro. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses con D minúscula. El pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tenía una ley muy entrañable para estos casos. Deuteronomio 24, 12 y 13. Leemos el 12. Y si el hombre es pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. El 13. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir con su ropa y te bendiga. Para ti será como una obra de justicia delante del Señor tu Dios. Un hombre pobre no tenía nada que presentar como garantía para solicitar un pequeño préstamo, con excepción de su ropa que necesitaba para abrigarse. Pero ¿qué estaban haciendo los judíos? No estaban devolviéndole su ropa a los pobres, a quienes les habían hecho un préstamo. En el pasaje bíblico de Amós que estamos estudiando, Dios destacó que los israelitas habían violado esta ley. El versículo continúa diciendo que se acostaban sobre la ropa empeñada junto a cualquier altar. Dios le había dado a Israel solo un altar, y este se encontraba en el templo de Jerusalén. Este detalle revelaba que ellos habían caído en la idolatría y tenían una gran cantidad de altares. Y el versículo finaliza con la frase, beben en la casa de sus dioses, que implica una condena a la embriaguez. Añadían a un pecado otro pecado, a ese otro pecado, y aquí les llega el tiempo de Dios para el juicio. Llevaban años teniendo estas prácticas, violando la ley de Dios. Por eso dice que menospreciaban la ley de Dios, o sea, despreciaban los preceptos de Dios y sus ordenanzas. Pablo continuó escribiendo, dice, y en Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Ahora nosotros tenemos una conciencia e incluso si nunca hubiéramos oído de los 10 mandamientos, nuestra conciencia nos acusaría o nos disculparía, dependiendo de nuestra forma de vida y nuestras prácticas. Dice entonces el siguiente versículo, el número 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo. Aquí vamos a entrar a un aspecto que a mí me llamó también mucho la atención y muy importante con respecto a los amorreos. ¿Alguien se recuerda dónde se encontraban los amorreos en época del pueblo de Israel? ¿O quiénes eran los amorreos? ¿No? ¿Nadie se recuerda? Bueno, vamos a ver. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo. Y miren las características del amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Era gente muy grande, demasiado grande. Dice, y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Alguien tiene idea de quién está hablando? ¿Amós? De Goliat. No. ¿De qué pueblo? Los
Los amorreos fueron con los que fueron a buscar los 10 israelitas, que solo habló bien de ellos, pues Josué y Josué Caleb. y Caleb. Ahí estaban los amorreos. Eran los gigantes de los cuales los 10 de los 12 dijeron que ellos se veían como langostas, ¿verdad? Porque vieron su altura y dijeron, esta gente nos va a comer vivos. Esos eran los amorreos. ¿Y qué le está diciendo Amós al pueblo de Israel? Que él había destruido delante del pueblo de Israel al amorreo, porque cuando entraron a la tierra prometida, ahí estaban los amorreos. Israel tenía que sacar de Canaán a los amorreos. Y tuvieron miedo los 10 de los 12 espías que mandó Josué. Gracias, hermana Termita. Le debo un chocolate. Y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Amorreos representan a los habitantes de Canaán antes de la conquista, a quienes Dios derrotó a favor de los judíos. Por su gran altura, 10 de los 12 espías enviados por Josué dijeron que ellos parecían langostas delante de los amorreos. Y el Señor les está trayendo a la memoria en este tiempo del profeta Amós a los israelitas, a los del Reino del Norte, lo que él había hecho en beneficio de ellos. Sin embargo, estaban cometiendo una serie de pecados que realmente no se iban a escapar del juicio. Por medio del profeta Amós, Dios estaba anunciando la destrucción de los amorreos, pueblo semítico, enemigo de Israel. Y está en Josué 24:8. Y dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos. Ocupasteis su tierra porque yo los exterminé de delante de vosotros. Anteriormente dijimos, hasta aquí termina el versículo, anteriormente dijimos que hoy no podríamos encontrar moabitas y creemos que podemos decir lo mismo en cuanto a los amorreos. Dios los desapareció totalmente, a los moabitas y a los amorreos. Los moabitas desaparecieron, pero Ruth, la moabita, formó parte de la genealogía de Jesucristo. Los amorreos también desaparecieron. Y mire este dato, qué curioso. También desaparecieron hace mucho tiempo, pero Rahab también figuró en la línea de descendencia que conduciría al Mesías. Y ella vivía con los amorreos. Y Dios les estaba diciendo a los israelitas que había juzgado a los amorreos por los mismísimos pecados que ellos estaban cometiendo. Él les había dado a los israelitas su ley y ellos la habían desobedecido. Nos vamos a quedar ahí, que son las 8:02. Pueden habilitar sus micrófonos y pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas o aportar alguna información que ustedes quieran. Seguimos el viernes con el versículo número 10 del capítulo 2. Este libro es un poquito, bueno, tiene, creo que son 7 o 9, creo, capítulos. Así es que tenemos para varias semanas de Amós. Entonces, si hay preguntas, comentarios, aportes.